El sol de agosto caía a plomo sobre la ciudad Real Madrid en Valdebebas, ese rincón sagrado donde los sueños de los madridistas se tejen con sudor y tácticas. Era un día cualquiera de la pretemporada 2025/26, pero no uno cualquiera para los aficionados que, desde sus casas o en las redes, aguardaban con ansia las palabras de Xabi Alonso, el nuevo mesías del banquillo blanco. La sala de prensa, con su aire acondicionado zumbando como un murmullo celestial, estaba a reventar. Periodistas, cámaras, micrófonos con logos de medios que parecían competir por quien tenía el diseño más chillón, y un ambiente que mezclaba expectación con ese nerviosismo típico de cuando sabes que algo grande está por venir. Porque, seamos sinceros, cuando Xabi habla, el mundo escucha. O al menos, el mundo que lleva una camiseta blanca con el escudo del Real Madrid cosido al pecho. Xabi Alonso entró en la sala con esa calma que lo caracteriza, como si el tiempo se moviese un poco más despacio a su alrededor. Llevaba un traje impecable, probablemente cortado por algún sastre que sabe que la elegancia no negocia con el calor madrileño. Su cabello, perfectamente peinado hacia atrás, parecía decir, sí, soy entrenador, pero también podría protagonizar un anuncio de colonia. Se sentó, ajustó el micrófono con un movimiento preciso, como si estuviera colocando un pase milimétrico en el campo, y miró a los periodistas con esa media sonrisa que dice, pregunten lo que quieran, pero ya sé por dónde van los tiros. El motivo de la rueda de prensa era claro, el próximo partido de la segunda jornada de la Liga EA Sports contra el Real Oviedo, un equipo que, aunque no tenga el glamour de los grandes, siempre tiene esa capacidad de complicarte la vida si no estás al 100. Pero no era solo el partido lo que tenía a todos en vilo. Las palabras de Xabi, esas que los titulares convierten en oro puro, giraban en torno a dos nombres que resonaban en los corazones madridistas, Franco Mastantuono y Thiago Pitarch. Dos jóvenes, dos promesas, dos apuestas de un entrenador que sabe que el futuro del Real Madrid no solo se construye con galácticos, sino con chicos que sueñan con serlo. Buenos días a todos, empezó Xabi, con esa voz grave que parece salida de un documental de la BBC narrado por Morgan Freeman. Estamos preparando el partido contra el Oviedo, un equipo que conocemos bien, que compite con intensidad y que nos va a exigir estar concentrados desde el primer minuto. Pero antes de entrar en detalles, quiero hablar del grupo, de la plantilla, de cómo estamos trabajando. Los periodistas, que ya tenían los bolígrafos listos como si fueran a escribir la Biblia, no perdían detalle. Xabi, con esa habilidad suya para mantener el control de la narrativa, sabía que no podía soltar la bomba de inmediato. Había que calentar el ambiente, como un buen chef que deja que la salsa reduzca antes de servirla. Hemos tenido una buena semana de entrenamientos, continuó. La temporada 2025/26 acaba de empezar y el equipo está respondiendo. Los nuevos fichajes, Dean Wixen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y, por supuesto, Franco Mastantuono, están integrándose bien. Pero hoy quiero destacar a dos chicos, Franco y Thiago Pitarch. Ambos van a jugar contra el Oviedo. La sala se llenó de un murmullo contenido, como si alguien hubiera dejado caer un cubo de hielo en un vaso de whisky. Los periodistas se miraron entre sí, algunos levantaron las cejas, otros empezaron a garabatear furiosamente. ¿Mastantuono y Pitarch? ¿Titulares? ¿En la segunda jornada? Xabi, siempre estratega, dejó que el silencio se asentara antes de continuar. Sabía que había lanzado el anzuelo y ahora tocaba recoger el sedal. Franco Mastantuono, dijo, inclinándose ligeramente hacia el micrófono, como si estuviera compartiendo un secreto de estado, es un chico con un talento descomunal. Lo hemos seguido desde River Plate, y no solo por los vídeos de YouTube que todos hemos visto, donde parece que el balón le hace caso como si fuera un perrito adiestrado. Tiene ambición, madurez y una capacidad para leer el juego que no es normal en alguien de su edad. Contra Osasuna, en la primera jornada, ya mostró destellos de lo que puede aportar. Y contra el Oviedo va a tener minutos importantes. Un periodista, con una camiseta de un medio deportivo que parecía gritar más que él, levantó la mano. Xabi lo señaló con un movimiento de cabeza, como un profesor que sabe que la pregunta viene con trampa. Xabi, ¿Mastantuono titular? ¿No es un riesgo apostar por un chico tan joven en un partido de liga? Preguntó el periodista, con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que solo tienen los que llevan años cubriendo el fútbol. Xabi sonrió,
y esa sonrisa era la de alguien que ya ha jugado esta partida 1000 veces y siempre gana. Riesgo es no darle oportunidades a quien se las merece. Franco ha demostrado en los entrenamientos que está listo. No es solo talento, es trabajo. Y en el Real Madrid, el talento sin trabajo es como un Ferrari sin gasolina. Bonito, pero no te lleva a ningún sitio. La sala soltó una risita colectiva. Xavi, sin perder el tono serio, sabía cómo meter un toque de humor sin que sonara a chiste de sobremesa. El periodista asintió, satisfecho, aunque probablemente ya estaba pensando en cómo titular su artículo ¿El nuevo Messi en el Madrid? Xavi apuesta por Mastantuono. Luego está Thiago Pitarch, prosiguió Xavi, y aquí su tono cambió ligeramente, como si hablara de un primo pequeño al que le tiene un cariño especial. Thiago es un producto de la casa, de nuestra cantera. Ha estado entrenando con el primer equipo, y no es la primera vez. Lo llamamos porque tiene algo que me gusta, hambre. No solo corre, no solo presiona, sino que entiende lo que significa llevar esta camiseta. Contra el Oviedo va a tener su oportunidad. Otro periodista, esta vez con unas gafas que parecían robadas de un plató de Hollywood, levantó la mano. Xavi, ¿qué papel tendrá Thiago en el equipo? ¿Lo ves más como un recambio o como alguien que puede pelear por un puesto fijo? Xavi se tomó un segundo, como si estuviera visualizando la alineación en su cabeza. Thiago es joven, pero el fútbol no entiende de edades, entiende de rendimiento. No lo veo como un recambio ni como un titular fijo, lo veo como un jugador del Real Madrid. Y en este club, todos tienen que estar preparados para todo. Si entrena bien, si compite, si presiona como si su vida dependiera de ello, jugará. Y Thiago lo está haciendo. El ambiente en la sala era eléctrico. Los periodistas no solo estaban tomando notas, sino que algunos ya estaban tuiteando fragmentos de las respuestas de Xavi, probablemente con emojis de fuego y coronas. Porque si algo tiene Xavi Alonso, además de ese aura de general romano, es la capacidad de decir cosas que suenan profundas sin esfuerzo, como si estuviera recitando poesía mientras pide un café. Hablemos del Oviedo, intervino una periodista con un acento que delataba que venía de lejos, probablemente de algún medio internacional. ¿Qué esperas de ellos? ¿Cómo planteas el partido? Xavi asintió, agradeciendo la pregunta con un leve movimiento de cabeza. El Oviedo es un equipo ordenado, con un entrenador que sabe lo que quiere. No vienen a pasearse, vienen a competir. Tienen jugadores rápidos en las bandas y un mediocampo que no te regala nada. Nosotros tenemos que salir con intensidad desde el minuto 1. Si les das 1 centímetro, te lo convierten en 1 kilómetro. Vamos a buscar el control del balón, pero también ser verticales. No queremos un partido de postureo, queremos un partido de verdad. La palabra postureo provocó otra ronda de sonrisas en la sala. Xavi, con esa habilidad suya para conectar con la audiencia, había metido un guiño al lenguaje de la calle sin perder la compostura. Era como si estuviera diciendo, sí, soy un entrenador de élite, pero también entiendo los memes de Twitter. Sobre la alineación, continuó Xavi, anticipándose a la pregunta que todos querían hacer, no voy a dar nombres exactos porque aún tenemos un entrenamiento más y quiero ver cómo están todos. Pero sí os digo que Franco y Thiago estarán en el campo. Y no porque sean jóvenes y queramos darles un premio de consolación, sino porque se lo han ganado. En este equipo, el que no presiona, el que no corre, el que no se deja el alma, no juega. Da igual si eres una estrella o si acabas de llegar de la cantera. Esa última frase fue un dardo directo al corazón de los titulares. Los periodistas ya podían oler los clics. Xavi Alonso pone en jaque a las estrellas, o corres o no juegas. Pero más allá del sensacionalismo, lo que Xavi estaba dejando claro era su filosofía. Había llegado al Real Madrid no solo para ganar, sino para construir algo. Un equipo que no solo tuviera nombres rutilantes como Vinicius, Mbappé o Bellingham, sino una identidad colectiva. Y en esa identidad, chicos como Mastantuono y Pitarch tenían un lugar. Un periodista veterano, con una barba que parecía haber visto más clásicos que el propio Bernabéu, levantó la mano. Xavi, ¿cómo estás manejando la presión de entrenar al Real Madrid? Después de Ancelotti, las expectativas son altísimas. Xavi se inclinó hacia adelante, con esa mirada que dice, he jugado finales de Champions,
amigo, no me vengas con cuentos. La presión en el Madrid es parte del trato. No me asusta. Al contrario, me motiva. Carlo dejó un legado increíble y yo no vengo a borrarlo, vengo a construir sobre él. Tengo una idea clara de cómo quiero que juegue este equipo. Con ambición, con intensidad, con esa conexión con la afición que hace que el Bernabéu sea un infierno para los rivales. Y sí, las expectativas son altas, pero las mías también lo son. La sala estalló en un aplauso espontáneo, algo raro en una rueda de prensa donde los periodistas suelen ser más cínicos que un crítico de cine en un festival de películas malas. Pero Xavi tenía ese efecto. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Con convicción, con calma, con esa autoridad que no necesita gritar para hacerse escuchar. Una última pregunta, dijo Xavi, señalando a una periodista joven que parecía estar a punto de desmayarse de la emoción. Xavi, ¿qué mensaje le darías a la afición para este partido contra el Oviedo? Preguntó, con un ligero temblor en la voz. Xavi sonrió, esta vez con un toque más cálido, como si estuviera hablando directamente con los millones de madridistas que estarían pegados a la tele. Que vengan al Bernabéu, que nos apoyen, que sientan que este equipo es suyo. Vamos a salir a darlo todo, a pelear cada balón como si fuera el último. Y con chicos como Franco y Thiago, con la calidad que tenemos, vamos a hacer que se sientan orgullosos. ¡Hala Madrid! Y con eso, Xavi se levantó, ajustó su chaqueta con un movimiento elegante y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio que pronto se convirtió en un frenesí de teclados, tuits y titulares. Los periodistas sabían que habían presenciado algo más que una rueda de prensa. Habían visto el comienzo de una era. Una era en la que Xabi Alonso, con su mezcla de inteligencia táctica, carisma y un toque de humor bien dosificado, estaba decidido a llevar al Real Madrid a lo más alto. Y con Mastantuono y Pitarch en el campo contra el Oviedo, el mensaje estaba claro. El futuro ya está aquí y lleva el escudo del Madrid en el pecho. El resto de la jornada transcurrió con la expectación habitual. En las redes, los aficionados debatían si Mastantuono sería el nuevo Di María o si Pitarch podría convertirse en el próximo Casemiro. Los bares de Madrid, siempre un termómetro del madridismo, hervían con teorías sobre la alineación y chistes sobre cómo Xavi probablemente ya tenía un plan para ganar la Champions mientras se tomaba un café. Pero más allá del ruido, había una certeza. El Real Madrid de Xabi Alonso estaba en marcha, y el Oviedo, pobre Oviedo, iba a ser el primer capítulo de una historia que prometía ser épica. En Valdebebas, mientras los jugadores se preparaban para el último entrenamiento antes del partido, Xavi observaba desde la banda, con esa mirada que parecía ver no solo el presente, sino los próximos 10 años. Mastantuono, con su melena al viento, hacía malabares con el balón como si estuviera en un anuncio de Nike. Pitarch, más serio, corría de un lado a otro, presionando como si su vida dependiera de ello. Y Xavi, con una libreta en la mano y una sonrisa en el rostro, sabía que estaba en el lugar correcto. El Real Madrid, con sus luces y sombras, con su historia y su exigencia, era su casa. Y él estaba listo para liderarlo. El partido contra el Oviedo sería solo el principio. Un partido de liga, sí, pero también una declaración de intenciones. Con Mastantuono y Pitarch en el campo, Xavi no solo estaba apostando por el talento joven, sino enviando un mensaje al mundo. Este Madrid no se conforma, este Madrid no espera, este Madrid va a por todo. Y mientras los focos del Bernabéu se encendían para recibir a los jugadores, los aficionados, en sus casas, en los bares, en las redes, empezaban a soñar. Porque con Xabi Alonso al mando, soñar no solo estaba permitido, sino que era casi una obligación. Los focos del Santiago Bernabéu, aún apagados a esa hora de la tarde, parecían esperar con paciencia el momento de iluminar el césped, ese tapete verde donde las leyendas se forjan y los sueños se convierten en realidad o se desvanecen como humo. En Valdebebas, el aire olía a hierba recién cortada y a esfuerzo, ese aroma intangible que solo se percibe en los entrenamientos de un equipo que sabe que cada balón cuenta. Xabi Alonso, de pie en la banda, con su libreta en la mano como si fuera un cuaderno de bitácora de un capitán navegando en mares turbulentos, observaba a sus jugadores con una mezcla de orgullo y exigencia. Sus ojos, afilados como los de un halcón, seguían cada movimiento, cada pase, cada sprint, mientras su mente, esa máquina táctica que había desarmado rivales en su época de jugador, ya estaba dibujando el partido contra el Oviedo en su cabeza.
Franco Mastantuono, con apenas 18 años, parecía ajeno a la presión que conlleva vestir la camiseta del Real Madrid. El argentino, con esa melena que parecía pedir a gritos un contrato con una marca de champú, driblaba conos en el entrenamiento como si estuviera bailando tango con el balón. Cada toque suyo era preciso, elegante, casi insolente, como si le estuviera diciendo al mundo: sí, soy joven, pero ya estoy aquí. Xavi, desde la banda, no podía evitar una leve sonrisa al verlo. Había algo en Mastantuono que le recordaba a los grandes, no solo por su técnica, sino por esa chispa de descaro que solo tienen los que están destinados a marcar una época. Pero Xavi no era de los que se dejaban llevar por la emoción. Sabía que el talento, sin disciplina, era como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Por eso, cuando Mastantuono intentó un regate de más, Xavi alzó la voz, con ese tono que no grita pero te atraviesa como un cuchillo. Franco, simple. El balón no es tu amigo, es tu herramienta. A unos metros, Thiago Pitarch corría como si le persiguiera un león. El canterano, con su cara de niño que aún no se ha afeitado, tenía esa intensidad que hace que los entrenadores se froten las manos. No era el más habilidoso, no tenía la elegancia de Mastantuono ni el cartel de estrella emergente, pero tenía algo que en el Madrid siempre se valora: garra. Cada vez que recuperaba un balón, cada vez que presionaba a un compañero en un ejercicio de posesión, lo hacía con una determinación que parecía gritar: este es mi sitio y no pienso soltarlo. Xavi, que había sido un maestro del mediocampo, veía en Thiago algo de sí mismo, no la clase, no el pase quirúrgico, sino esa voluntad de acero que convierte a un buen jugador en uno imprescindible. En un momento del entrenamiento, cuando Thiago robó un balón y lo cedió con precisión quirúrgica a Bellingham, Xavi apuntó algo en su libreta, probablemente una nota mental para no olvidar que este chico, este producto de la fábrica, estaba listo para dar el salto. El resto de la plantilla, un mosaico de talento que combinaba experiencia y juventud, también se movía con una energía especial. Vinicius, con su sonrisa eterna, bromeaba con Rodrigo mientras hacían randos, pero sus bromas no escondían la seriedad con la que encaraban cada ejercicio. Mbappé, que parecía haber nacido con un balón pegado al pie, ensayaba disparos desde la frontal, cada uno con una potencia que hacía temblar la red. Y en el centro del campo, Bellingham, con esa mezcla de físico y visión que lo hacía parecer un superhéroe de Marvel, dirigía el tráfico como si hubiera nacido para ello. Xavi, desde su posición privilegiada, no solo veía jugadores, veía un equipo. Y ese equipo, con sus virtudes y sus defectos, era su lienzo. Él era el artista, y el Oviedo sería la primera pincelada de una obra que aún estaba por definirse. En un descanso del entrenamiento, mientras los jugadores se hidrataban y el cuerpo técnico ajustaba algunos detalles, Xavi se acercó a Mastantuono y Pitarch. No era una charla de las que se graban para un documental, era una conversación íntima, de esas que los entrenadores tienen con sus jugadores cuando quieren que las palabras calen hondo. A Franco le puso una mano en el hombro y le dijo algo en voz baja, probablemente un consejo sobre cómo leer los espacios en un partido de liga, donde los rivales no te regalan ni un metro. A Thiago le dio una palmada en la espalda, un gesto que decía más que 1000 palabras. Sigue así, pequeño, que esto solo es el principio. Los dos chicos asintieron, serios, conscientes de que estaban a punto de vivir un momento que podía cambiar sus vidas. Mientras tanto, en las gradas de Valdebebas, un grupo de aficionados privilegiados, probablemente ganadores de algún sorteo o socios con contactos, observaban el entrenamiento con la devoción de quien asiste a una misa en el Vaticano. Hablaban en voz baja, señalando a Mastantuono cada vez que hacía un control imposible o a Pitarch cuando robaba un balón. «Este es el futuro», decía uno, con una cerveza en la mano que probablemente no estaba permitida pero que nadie le iba a quitar. «Xavi sabe lo que hace», respondía otro, con la convicción de quien cree que el Tolosarra podría resolver hasta el cambio climático si se lo propusiera. En la sala de prensa, aunque la rueda ya había terminado, el eco de las palabras de Xavi seguía resonando. Los periodistas, ahora dispersos entre cafés y llamadas a sus redacciones, seguían discutiendo si la apuesta por Mastantuono y Pitarch era un golpe de efecto o una decisión meditada. La mayoría coincidía en lo segundo. Xavi no era de los que tomaban decisiones para los titulares. Cada movimiento suyo, desde su época como jugador hasta ahora como entrenador, estaba calculado con la precisión de un reloj suizo. Si decía que Franco y Thiago iban a jugar,
no era porque quisiera quedar bien con la cantera o con la prensa argentina que ya comparaba a Mastantuono con Ángel Di María. Era porque los había visto, los había probado y sabía que estaban listos. En las redes, el madridismo estaba en ebullición. Los hashtags #Xabi Alonso, #Mastantuono y #Ala Madrid copaban las tendencias, acompañados de memes que iban desde imágenes de Xavi como un general romano liderando a su ejército hasta montajes de Mastantuono con una corona y el texto «El nuevo rey del Bernabéu». Los aficionados más optimistas ya soñaban con una goleada contra el Oviedo, con Franco marcando un golazo de falta y Thiago corriendo como un poseso para celebrar con la grada. Los más cautos, esos que han vivido demasiadas noches en las que el Madrid se complicaba contra equipos pequeños, pedían calma. El Oviedo no es el Bayern, pero tampoco es un paseo, escribió un usuario en Twitter, acompañado de un emoji de una ceja levantada. En el vestuario, mientras los jugadores se duchaban y recogían sus cosas, el ambiente era de concentración, pero también de confianza. Xavi había logrado algo que no todos los entrenadores consiguen, que los jugadores creyeran en él. No solo porque era Xabi Alonso, el hombre que había ganado todo como jugador, sino porque transmitía una seguridad que era contagiosa. Cuando hablaba, no había dudas, no había titubeos. Y cuando decía que Mastantuono y Pitarch iban a jugar, no era una promesa vacía. Era un hecho. El sol comenzaba a bajar en Valdebebas, tiñendo el cielo de un naranja que parecía un homenaje al madridismo. Xavi, ya solo en el campo, con su libreta bajo el brazo, dio una última mirada al césped antes de dirigirse a su despacho. Allí, con una taza de café que probablemente ya estaba fría, repasaría una vez más el plan para el Oviedo. Porque, aunque el mundo viera en él a un genio táctico, un filósofo del fútbol o incluso un icono de estilo, él seguía siendo, ante todo, un obseso del trabajo. Y ese trabajo, esa obsesión, era lo que iba a llevar al Real Madrid a enfrentarse al Oviedo no como un trámite, sino como una oportunidad para demostrar que la era de Xabi Alonso no era solo una promesa, sino una realidad que ya estaba tomando forma.